Hola, soy Guillermo Docha Naveira, responsable de la oficina técnica en la empresa Alco. Alco es una empresa que se dedica a la implementación de soluciones modulares y es parte del grupo internacional Tecnofast Group. El módulo 2 del que estaré hablando hoy es de soluciones modulares permanentes para construcción. ¿Qué es un espacio modular y para qué se usa? Voy a empezar un poco leyendo la definición de módulo del diccionario de la Real Academia Española. Y un módulo es una pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo para hacerlas más fácil, regular y económica. Por ende, todo se puede considerar modular en la construcción. Hay módulos de pilares, módulos de palmetas cerámicas, módulos de ventanas, etc. Eso sí, cuando hablamos de espacios modulares, hablamos de espacios generados por módulos prefabricados, o sea, unidades en 3D, volúmenes construidos y construidos en una fábrica que después se transportan a la obra. ¿En qué se diferencia un espacio modular de los otros elementos modulares que comentamos antes? Pues un módulo es un conjunto de estos elementos modulares o elementos constructivos. Una pregunta que se hace mucho es cuánto se fabrica en planta y cuánto se fabrica en obra. Se implementa en planta, se implementa en obra y bueno, cada empresa y cada proyecto es distinto, pero se suele intentar hacer que sea un rango de un mínimo del 80% prefabricado antes de llevarlo a la obra. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre un espacio modular y la construcción tradicional o otras soluciones constructivas? Es la cantidad mensurable de tiempo y trabajos en obra. Y bueno, ¿para qué se usan los módulos? Pues como cualquier elemento constructivo, para todo. Aquí tengo 4 ejemplos de edificios con programas bastante distintos que están hechos todos con módulos y son edificios que son permanentes en el tiempo. Un colegio, un laboratorio, un centro de salud, un hotel, pero hay un sinfín de posibilidades. ¿Dónde y cuándo se utilizan los módulos? Pues, bueno, un poco como lo que comentaba antes, se pueden usar para todo y donde se necesiten. Eso sí, es importante recalcar que las ventajas sobre otros métodos constructivos están en el desmontaje y la reutilización de los módulos. O sea, tú puedes tener un edificio que aunque sea permanente, después de 20 años a lo mejor quieran cambiarlo de ubicación y dividirlo y convertirlo en 2 edificios en lugares distintos y te da una facilidad este método constructivo de hacer ese tipo de cosas y operaciones. Características de los espacios modulares. Son muchas. A ver, en cuanto a fabricación, pues lo he comentado. Es fabricación industrializada, lo que quiere decir que se fabrica desde una planta a una nave. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que se dedica a hacer módulos de madera en un espacio interno dentro de una nave. En cuanto a abastecimiento o estado de mediciones, un espacio modular es un conjunto de elementos modulares o elementos constructivos. O sea, tú tienes un ensamblaje de elementos en 2D, como ventanas, paredes, parrillas de forjados y cubiertas, terminaciones, y todo esto genera un volumen 3D. Desde el punto de vista de la ingeniería estructural, los módulos o los espacios modulares suelen ser autoportantes. Están diseñados para implementarse en un rango de situaciones de cargas distintas. Adicionalmente, si el terreno está en buenas condiciones para ello, los módulos no suelen requerir fundaciones profundas al ser estructuras livianas. Obviamente depende mucho de la altura en la que estés montando los módulos. En cuanto a dimensiones, es importante saber que los espacios modulares están completamente sujetos a los límites de la transportación. Se suelen transportar en camiones, aunque se puede hacer con trenes o por barco. Y lo normal o el desde para cualquier empresa modular es tener un módulo que sea de medidas aproximadas a lo que es el contenedor marítimo de 20 pies de toda la vida, que son unos 6 metros de largo por unos 2,5 metros de ancho aproximadamente. En cuanto a diseño y estética, viéndolo ahora desde un punto de vista un poco más arquitectónico, pues un espacio modular se puede parecer a cualquier otro edificio y de hecho se podría hasta no darse cuenta que es un espacio modular, con la excepción de lo que son las uniones. Aquí en estas 2 imágenes de abajo se pueden apreciar 2 tipos de uniones. Una de madera, que está ahí entre los 2 ventanales que se ven, y otra metálica. Y estas uniones suelen hacer una U a la inversa, que lo que hacen es que tapan la unión entre los pilares y la unión entre las vigas de la cubierta. Ventajas de los espacios modulares. Existen muchísimas ventajas y mientras vamos desarrollando la tecnología de lo que es
nuestro nicho de la profesión, estas ventajas van incrementando. Voy a comentar algunas. Para mí, la más importante es que nosotros desmontamos en vez de demoler. Y bueno, eso genera muchos menos residuos, también genera mucho menos ruidos, es más cómodo para la gente que está alrededor del edificio, especialmente si son viviendas. Si se hace dentro de una nave, en un espacio controlado y cerrado, le da más seguridad al trabajador. De hecho, las empresas que trabajan con soluciones modulares tienen menos índices de accidentes que en obras tradicionales. Otra ventaja es el mayor control sobre el proceso constructivo. Por las cosas que he mencionado antes, pues una solución modular suele ser más sostenible y esto también se ve un poco en los espacios de tiempo que se requiere hacer una obra con soluciones modulares. Hay mucho tipo de estimaciones distintas, pero se suele decir que para una obra compleja, una solución modular se puede hacer en la mitad de tiempo que en una obra tradicional. Y por último, una de las ventajas grandes de los espacios modulares es el control de costes. Al tener los costes subdivididos en módulos distintos que se repiten, hay menos probabilidad de que lleguen costes escondidos, que es lo que sufrimos todos en cualquier construcción. Aplicaciones de los espacios modulares. Aquí he querido dividirlo en dos partes, para lo que hemos usado el módulo tradicionalmente y otra es pues, arquitectura, diseño, para lo que se está empezando a usar el módulo y sabemos que se va a usar en un futuro. Tradicionalmente, pues bueno, todas las obras, todo el mundo ha visto la típica caseta de obra, que es un espacio rápido que dura el tiempo que dura la obra, que puede ser una oficina o una sala de cambio, lo que necesite. Se usa mucho también para industria. Son soluciones rápidas para necesidades inmediatas, como por ejemplo, si tú tienes que mover a 100 personas de una delegación a otra y no tienen un comedor lo suficientemente grande, pues un conjunto de módulos genera un edificio bastante más rápido de lo que es una obra tradicional. Al igual que la obra, es muy interesante la solución modular para eventos. Sea chiringuitos, venta de tickets, sala de primeros auxilios, zona de descanso para artistas, etcétera. Los módulos duran lo que dura el evento y además su otro plus que tienen es que al ser estructuras livianas y el terreno es adecuado, puedes poner el módulo directamente sobre el terreno y no necesitas hacer excavaciones. Desde un punto de vista de arquitectura, el módulo se usa mucho para lo que son salas de ventas o showrooms turísticos, puntos de información, porque los módulos, al ser estructuras autoportantes, tú puedes ponerle cristaleras o vinilado de lo que necesites y te queda un espacio curioso. También hemos notado mucho que estos puntos de información necesitan estar en más de un sitio durante un año. Entonces, el módulo lo que te permite, aunque sea un espacio permanente, es reubicarlo a ubicaciones distintas. Viviendas. Estamos pasando por una crisis de la vivienda global donde en muchos sitios estamos viendo que la demanda de la vivienda es bastante más grande que la oferta. A esto también le tienes que sumar que desde la pandemia ha habido muchas viviendas que además requieren un espacio para hacer teletrabajo. Entonces, los espacios que existen actualmente, muchos son inadecuados y no se están construyendo a la velocidad que se necesita. Por ende, la solución modular es bastante interesante y hay muchas empresas que ya están empezando a o dar soluciones o empezar a investigarlas. Bueno, hoteles, se han hecho hoteles modulares y centros de salud también. Aquí también quiero hacer un pequeño hincapié con el tema de la pandemia. A las empresas modulares generalmente les fue bien durante la pandemia del COVID-19 porque nos vimos con una necesidad de espacios adicionales de manera inmediata, sea para vacunatorios o ampliaciones de hospitales, también para temas de aforo. En muchos casos a lo mejor necesitaban agrandar colegios, hacer aulas adicionales, oficinas también. Y aunque la pandemia se haya terminado, igual ha quedado un poco en el subconsciente de lo que es el área de la salud, que la solución modular es algo interesante para necesidades de espacio que tengan. Y por ende hemos notado, pues, o por clientes privados directamente o por licitaciones del Estado, que cada vez se solicita más lo que es la solución modular para espacios de salud. Y en el etcétera también
pongo este proyecto, que es bastante distinto a otros que se han hecho de carácter modular, que es esta base científica para la INACH, el INACH, que es el Instituto Antártico Chileno. Este es un proyecto diseñado por el grupo Tecnofast para una base científica en la Antártida y es un ejemplo de un proyecto que solamente se podría hacer con espacios modulares. Dadas las condiciones climáticas extremas en el continente antártido, se dificulta mucho el considerar cualquier otro método constructivo. La idea es aquí tú preparas el edificio en partes, lo llevas en barco y lo único que tienes que hacer en obra es la unión entre módulos. Tipos de espacios modulares. La verdad es que eh, si vamos a la raíz, el módulo se divide en dos tipos de módulos, los que son sanitarios y los que no son sanitarios. Los que no son sanitarios, pues el más estándar es el módulo diáfano, que no tiene nada y tú puedes generar una batería de estos módulos en cualquiera de los dos ejes y generar un edificio. Y en cuanto a instalaciones sanitarias, sea la que sea, normalmente intentamos que estas estén pegadas a lo que es el perímetro del módulo e idealmente a lo que es el perímetro del edificio. Esto nos da una ventaja que podemos sacar las bajadas de manera horizontal y podemos evitar tener que levantar el módulo, que es lo que muchos clientes a veces prefieren. Y bueno, con estos dos tipos de módulos se pueden hacer un sinfín de conjuntos distintos. Adicionalmente, también quiero hablar de lo que es la cabina de vigilancia, la de toda la vida, que nos la piden bastante. Tiene un poco las medidas de abajo a la izquierda del módulo C3S. Eso no es una cabina sanitaria, pero tiene las mismas dimensiones. O sea, tú tienes una puerta por un lado y tres ventanas por los tres otros paneles. Son soluciones rápidas que muchos clientes nos las piden para sus garitas de vigilancia. Instalación de espacios modulares. Bueno, como comentaba antes, un punto que distingue los espacios modulares son las uniones entre módulos. Estas uniones suelen ser piezas especiales que se transportan aparte y una vez implementado el módulo en su ubicación final, se instalan. Estas piezas de unión tienen la labor de generar un espacio lo más homogéneo posible y al mismo tiempo terminar de lo que es sellar el edificio. En cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas, los espacios modulares vienen con un abanico de soluciones consideradas, depende mucho de la empresa o el tipo de proyecto, y lo importante es que el terreno donde se vayan a implementar tengan las acometidas adecuadas para el uso final del edificio. Suena muy obvio, pero más de una vez nos han pedido módulos que sean completamente autosuficientes, que se puede hacer, pero no es lo normal. Hay que pensar que un módulo es una solución constructiva y una alternativa a lo que es la construcción tradicional, pero no es una alternativa a una solución energética. Normativa de espacios modulares. En algunas ocasiones, la sencillez constructiva de este tipo de edificios dejan que el sistema de edificación modular prefabricada en un limbo de interpretación en cuanto a la necesidad de cumplir o no las exigencias del código técnico de la edificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que según el Código Técnico, en la parte 1, capítulo 1, artículo 2, define que el Código Técnico se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. En muchos casos, nuestros edificios se pueden considerar de poca entidad constructiva porque no hay ninguno de estos cuatro puntos que acabo de mencionar. Eso dicho, sí se tiene que cumplir siempre unos mínimos de seguridad y uso que están establecidos en la parte 2 del Código Técnico, que es la seguridad estructural y la seguridad de utilización y accesibilidad. Adicionalmente, siempre se tiene que cumplir de manera obligatoria con el reglamento electrónico de baja tensión y prevención de riesgos laborales en obras de construcción. ¿Qué pasa? Que también a veces que son edificios que se consideran de gran entidad constructiva y esos edificios de más envergadura pues necesitan un proyecto, un anteproyecto, un proyecto ejecutivo y una dirección de obra. Hay empresas modulares que no te dan la solución completa, si pueden ser solamente unos instaladores, unos fabricantes, y hay otras empresas que sí te dan la solución entera, desde el diseño inicial hasta la puesta en marcha final. Retirada y mantenimiento de espacios modulares. La sencillez constructiva que comentábamos antes de los espacios modulares permiten un mantenimiento fácil y rápido, donde la mayoría de las veces que tenemos que mantener algo son cosas que ya hemos visto antes.
Por lo mismo, el desarrollo de nuevas versiones de espacios modulares suele estar en gran parte informada por los mantenimientos habituales que se han hecho y cómo evitar estos a futuro. Suele valer más una versión mejorada de un diseño existente que un diseño totalmente nuevo. Eso es muy importante. En cuanto a la retirada, pues a nivel global estamos viviendo cambios en todas las regiones pobladas del planeta que son cada vez más exigentes, donde estamos viviendo un incremento en la necesidad de flexibilidad de lo que es el entorno construido. Esto es un desafío tanto para los clientes como los arquitectos y cada vez más los espacios modulares presentan soluciones simples y claras sobre otros métodos alternativos de construcción. Como ya hemos comentado, una de las grandes ventajas de los espacios modulares es la fácil retirada que tienen, lo cual se considera muy ventajosa sobre la demolición por los siguientes aspectos. Se hace de manera más rápida, se generan menos residuos y se pueden reutilizar todos o la mayoría de los elementos constructivos. Por ende, desde un punto de vista medioambiental, todos estos puntos cada vez se están valorando más por nuestros clientes. Con esto doy por terminada este módulo 2 de soluciones modulares permanentes para construcción. Si tenéis preguntas o queréis saber más, no dudéis en contactarme o contactar a la empresa a través de la información en pantalla. Muchas gracias.